Un saludo a todos los participantes de esta segunda clase de la formación internacional en autismo y otros trastornos infantiles. Les doy nuevamente la bienvenida. Hoy es nuestro segundo encuentro. Recuerden que ayer fue nuestro primero. Las clases se las comparten a ustedes para que ustedes puedan ver la clase en diferido por si en algún momento hay alguna duda, si en algún momento de pronto algo de la diapositiva les quedó faltando en sus notas. Recuerden que ayer estábamos resolviendo algunas inquietudes a lo largo entonces de todo el ciclo de formación de la clase de ayer. Hoy vamos a continuar con ellas, pero lo primero que vamos a hacer es continuar con esas teorías explicativas. De hecho, iniciar con las teorías explicativas, apenas vamos allí. Ayer estábamos hablando un poco de la historia del trastorno del espectro. Recuerden que a lo largo de todo ese recorrido, el diagnóstico ha cambiado. A lo largo del tiempo hemos visto nuevos impactos, hemos visto historias individuales, vimos esa parte del reconocimiento de la neurodiversidad. Ha habido, y es muy importante también tenerlo en cuenta, avances investigativos, avances que hoy en día entonces nos muestran que el autismo no es una enfermedad. Recuerden que en 1911 se pensaba que el autismo tenía que ver con una enfermedad o tenía que ver con uno de los espectros a nivel psicóticos. Hoy en día se sabe que no es así. Afortunadamente, a lo largo de la historia, las sociedades pues han abordado el autismo de diferentes maneras, pero hoy en día ya hay inclusión, falta todavía, porque también hay que reconocer que hemos recorrido algo largo, pero falta todavía. Mencionábamos la historia entonces del espectro autista, los casos históricos, le recomendé esa película del Pequeño Salvaje de Aveyron, muy interesante, y vimos dos personajes sumamente fundamentales que fue Leo Kanner y Hans Asperger para esa evolución del trastorno del espectro autista. Antes de iniciar con esas teorías explicativas, con lo que es la corriente sociocognitiva y la corriente eh, neurocognitiva, vamos a iniciar nosotros primero por esa parte de lo que es la teoría de la mente, pero antes de ello vamos a ver entonces un pequeño resumen de la clase de ayer. No está de más recordarles que todas las clases quedan grabadas para que lo puedan entonces volver a retomar. Algo importante que ayer es muy factible que en la inducción se los hayan recordado, pero yo les hago el recorderis en este momento, es que nosotros tenemos una carpeta que es opcional, donde están los casos clínicos que nosotros vamos a ir trabajando a lo largo de toda la formación. En esos casos clínicos hay varios componentes, por ejemplo, está un caso de autismo grado 1, este que la verdad me gusta bastante, ya lo voy a abrir, donde está un análisis de varias aplicaciones clínicas del autismo. Allí van a ver también cómo se aplican las pruebas. Por ejemplo, este del caso de una mujer con autismo es bastante interesante. El X frágil, eso lo vamos a ver en el autismo sindrómico, un caso clínico. Se les muestro rápido porque vamos a irlo trabajando conforme vamos avanzando en el diplomado, en la formación. Y también están libros y guías generales, donde está, por ejemplo, un handbook de autismo, está un libro sobre las emociones, bueno, hay varias revistas y hay varios artículos y varios libros. De hecho, por ejemplo, este que me gusta bastante, El autismo en niños y en adultos, es un libro, hay otros allí, 276 de Lorna Wing, para que lo puedan entonces leer, es muy interesante. Pero adicional, también tenemos cada uno de los módulos con cada uno de las presentaciones de clase. Por ejemplo, el tema uno,
Acá está la lectura fácil de la presentación que yo les muestro, los videos que hemos visto en clase y adicional otras lecturas complementarias para que ustedes puedan entonces mejorar esa parte de la comprensión. Recuerden que estas carpetas son opcionales, la idea es que ustedes también pues puedan acceder a ellas, a esos casos clínicos, sobre todo nosotros también vamos a ir trabajando casos clínicos. La idea es que sea teórico, pero que también sea práctico con los casos clínicos. Al fin y al cabo también es importante mejorar esa comprensión con la realidad de los pacientes. Vamos a ver un resumen de lo que nosotros vimos ayer, de todas esas teorías científicas para ya empezar a trabajar lo que es la teoría de la mente. Tenemos la primera corriente, que es la corriente sociocognitiva con la teoría de la mente. Cuando nosotros hablamos del autismo, debemos entender que hay varias teorías explicativas que se vuelven al fin y al cabo como pequeñas piezas de un rompecabezas para armar todo lo que compone el autismo. Es difícil tener una sola teoría explicativa para un diagnóstico que tan bien es multifacético. Esa es la primera pieza de la teoría de la mente que hace parte de la corriente sociocognitiva. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando hablamos en general de teoría de la mente, hablamos que la teoría de la mente es una capacidad para poder atribuir estados mentales. ¿Qué son los estados mentales? Son creencias, son deseos, son intenciones, son emociones, son conocimientos que pueden ser de uno mismo o de los demás. Y es esa capacidad también de entender que esos mismos deseos, esas intenciones, esas emociones pueden ser diferentes a los propios. Eso es teoría de la mente. Entender que otros tienen pensamientos completamente diferentes a los míos. Y es una habilidad que va siendo fundamental para el tema de la empatía, para el tema de la comunicación efectiva, para el tema también de la comprensión social. Cuando nosotros hablamos de teoría de la mente, hablamos de esa capacidad que nosotros vamos desarrollando paulatinamente, no es algo que se dé de la noche a la mañana, es paulatina, de reconocer que los demás tienen o pueden tener pensamientos que son sumamente diferentes a los propios, es decir, pensamientos distintos. Nos permite comprender que esos pensamientos influyen también en el comportamiento de las personas que nos rodean. Cuando tenemos una buena teoría de la mente, podemos predecir o podemos llegar también a interpretar las acciones de los demás. Es decir, como tener esa malicia indígena que coloquialmente se habla, entender que el otro nos habla con cierta intención, con buena, con mala intención, y también esa teoría de la mente nos permite distinguir entre lo que uno sabe y lo que los otros saben, es decir, un conocimiento compartido versus o diferente a un conocimiento que es personal. De hecho, un ejemplo muy clásico de la teoría de la mente es una prueba muy común, que es la prueba de la falsa creencia. Esta prueba la empieza a desarrollar Simon Baron Cohen y colaboradores, donde entonces se le cuenta a un niño una historia. Entonces, Sally pone en una canica, perdón, pone en una caja una canica y se va. Y Annie mueve la canica a una cesta. Son dos personajes, Sally y Annie. La pregunta es, ¿dónde va a buscar Sally la canica cuando ella regrese? Cuando un niño tiene buena teoría de la mente, cuando un niño tiene pues una teoría de la mente en desarrollo, va a decir en la caja. ¿Por qué? Porque comprende esa parte de la falsa creencia, porque comprende que Sally tiene una creencia falsa de dónde había dejado la canica y que realmente no vio el cambio. Entonces, en el tema del autismo, hablamos que hay un déficit cognitivo que es básico. Cuando me refiero a déficit cognitivo, no me refiero a discapacidad intelectual, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hablamos que la teoría de la mente es un dominio cognitivo y que acá está el por qué se explica esa incapacidad para atribuir a otros ciertos estados mentales. Debemos hablar que en el autismo nosotros hablamos de niveles, que son tres, que ayer los mencionamos, igual también en la formación lo vamos a ir ampliando.
y que pues empieza a tener dificultad. Ese concepto se empieza a introducir a finales de los años 70 por dos autores importantes, que es Woodruff y Primack, cuando empezaron entonces a explorar sobre esa parte de los primates y vieron que tenían teoría de la mente. El desarrollo de la teoría de la mente es paulatino, no se da de la noche a la mañana. De hecho, hay personas que quizás no alcanzan a desarrollar un buen factor de teoría de la mente porque no se estimula. No siempre hay falta de teoría de la mente en la persona con autismo. De hecho, hay otros perfiles clínicos que también hay una dificultad allí. El desarrollo, a partir de los 4 o 5 años, la mayoría de los niños desarrollan una teoría de la mente, pero muy básica, muy incipiente. Y en específico en los niños con trastorno del espectro autista es una capacidad que va a estar con un desarrollo más lento o incluso con un desarrollo que va a estar alterado comparándola con la neurotipicidad. Cuando nosotros ya somos adultos necesitamos la teoría de la mente. ¿Por qué? Porque la teoría de la mente nos da habilidades sociales como el sarcasmo, como la ironía, como esa parte de la manipulación emocional, de saber qué intenciones tiene el otro conmigo y que la idea también cuando hablamos de autismo es evaluar la teoría de la mente. ¿A través de qué? A través de la prueba que les acabo de relatar, que ya lo vamos a ampliar, que es la prueba de la falsa creencia o la prueba de Sally y Annie, a través también de historias sociales, de una prueba que es la lectura de la mente en los ojos y cuestionarios y entrevistas clínicas que sean estandarizadas y que estén centradas en teoría de la mente. Cuando nosotros hablamos de una teoría de la mente, entendemos que nos permite comprender las emociones de los demás, nos permite también resolver esos conflictos interpersonales, nos permite funcionar socialmente en un grupo. Veamos este ejemplo, se los voy a leer de manera puntual. Si vemos a un hombre llorar en un entierro, podemos deducir que está triste. Y dado el contexto que guarda relación con la muerte de algún ser querido, automáticamente somos capaces de imaginar la tristeza por la que pasa el hombre, ya que simulamos la emoción de pena en nuestro cerebro. Esta representación mental nos permite empatizar con el hombre y ajustar nuestra conducta a la situación, además de predecir lo que puede suceder a continuación. En función de nuestra propia experiencia, recreamos posibles escenarios para anticipar qué puede necesitar, cómo puede reaccionar, qué pasará, cómo actuará, etcétera. A esta capacidad de conocer los estados mentales de los demás y utilizarlos para predecir su conducta, se le denomina teoría de la mente. La teoría de la mente nos permite ser capaces de predecir estados mentales de uno mismo y de los demás, lo que permite anticipar y modificar comportamientos propios y ajenos. Si analizamos este ejemplo, podemos sacar una conclusión de varias palabras. Por ejemplo, deducir que alguien está triste, saber que por el comportamiento, por la posición de pronto de su rostro está triste, también por el contexto relacionar que la teoría de la mente también tiene que ver con el contexto en el que nos encontramos. Esta parte, imaginar la tristeza, representar la tristeza, simular la emoción, así no seamos nosotros los dolientes, pues podemos simular la emoción, así no conozcamos a la persona que falleció o así no conozcamos a la persona que está triste. Y eso es importante, nos permite empatizar con el hombre y también no solamente esa parte de la empatía, entender por qué está triste, sino también ajustar nuestra conducta a la situación, comportarnos de una forma que se espera en un entorno o en una situación determinada. Eso es teoría de la mente, comportarnos dentro de esas reglas o normas sociales que al fin y al cabo pues también cambian con, con la cultura, pero que nos permite también estar vinculados allí y conocer los estados mentales de los demás.
Tenemos acá eh, una frase de Simon Baron Cohen, por cierto, les recomiendo mucho este libro que tienen acá, que ven acá. Sin embargo, recuerden lo que yo ya les he mencionado y que ayer al principio de la clase les mencioné también, y es que cuando nosotros leamos en algún texto Asperger es porque fue escrito antes del año 2013. La fecha es un término que está en desuso, pero les recomiendo mucho el libro es de Simon Baron Cohen, nos habla mucho sobre esa perspectiva del trastorno del espectro y también de esa perspectiva de la teoría de la mente. Aunque el tema de la teoría de la mente pues, no fue descubierto por primera vez por Simon Baron Cohen y él empieza a teorizar mucho respecto a ello con otros colaboradores. Él nos dice lo siguiente de lo que es la teoría de la mente. Una teoría de la mente nos proporciona un mecanismo preparado para comprender el comportamiento social. Podríamos predecir que si a una persona le faltara una teoría de la mente, es decir, si una persona estuviera ciega ante la existencia de los estados mentales, el mundo social le parecería caótico, confuso, y por tanto puede ser que incluso le infundiera miedo. En el peor de los casos, esto podría llevarle a apartarse del mundo social completamente, y lo menos que podría suceder es que le llevara a realizar escasos intentos de interacción con las personas, tratándolas como si no tuvieran mentes y por tanto comportándose con ellas de forma similar a como lo hacen con los objetos inanimados. Esta es una frase que nos da Simon Cohan. Vamos a explicar un poco esta frase. Él acá lo que quería relatar o cuando él empieza a afirmar que la teoría de la mente nos proporciona un mecanismo preparado. Miren acá la frase, nos dice un mecanismo preparado, bueno, se me perdió en la frase, pero acá nos dice que es un mecanismo, acá, un mecanismo preparado para comprender el comportamiento social. Él nos está mencionando que eh, comprender el comportamiento social está diseñado para que el ser humano o que el ser humano no interpreta la conducta ajena solo por lo que ve, sino porque también nosotros empezamos a hacer inferencias. ¿Inferencias de qué? De los estados mentales de los demás. Esos estados mentales que al final causan, entre comillas, invisibles, creencias, deseos, las emociones, las intenciones de los demás que explican, entre comillas, el por qué las personas actúan como actuamos. Desde esa perspectiva, entonces el comportamiento social no es caótico para quien posee una buena teoría de la mente, pero para las personas con autismo sí, porque hay una baja teoría de la mente. ¿Por qué? Porque no logran atribuir esas causas mentales a las acciones de los demás como otra persona sí lo podría hacer. Entonces, Simon Baron-Cohen nos plantea un ejercicio que es hipotético y que es muy importante también hablar, y es que nos dice que si una persona fuera, entre comillas, ciega a la existencia de los estados mentales, ¿qué significa esta pequeña parte de la frase? Que no puede representar mentalmente, es como si fuera una ceguera mental, no puede hacer una representación de lo que otros tienen en mente y que no comprende que la conducta está guiada por pensamientos, por lo que son las intenciones, por lo que son las emociones internas propias y de los demás. Entonces, en consecuencia, ¿qué pasa? Que el mundo social se vuelve para las personas con autismo casi que impredecible, que las acciones de los otros parecen como si fueran arbitrarias, que fueran amenazantes y que también la interacción social puede generar en muchos casos, y de hecho la mayoría de las personas con autismo lo relatan, ansiedad, miedo, incluso confusión. A veces estar en un grupo social para las personas con autismo puede ser significativamente agotador, que a veces, y esta palabra no lo dice esta frase, esto podría llevarle a apartarse porque a veces no comprenden muy bien sin los apoyos adecuados esas interacciones sociales. Entonces, en términos de la neuropsicología, cuando no puede inferir la persona con autismo estados mentales, pues pierde el marco explicativo del comportamiento humano. Entonces, ¿por qué habla de un retraimiento social? Por eso mismo, porque como no puede tener un control social, un contacto social, pues reduce esos intentos de interacción para que no se agote, porque de hecho también hablamos del burnout autista, que es un agotamiento social, un agotamiento emocional, tratando de entender el mundo social. De hecho, es muy común en consulta. Y algo importante
Es que esa ceguera mental que nos habla Simon Baron Cohen es el concepto central que nos propone de hecho él, porque nos explica las dificultades sociales en el autismo, es decir, esa incapacidad, esa dificultad significativa para poder atribuir en los demás estados mentales. ¿Qué implica tener una baja teoría de la mente? Pues una persona con una baja teoría de la mente no logra hacer una interpretación de sus propias emociones, no logra anticipar, por ejemplo, reacciones emocionales de los demás o incluso de ellos mismos. Importante entonces tener esta parte que es fundamental, porque Simon Baron Cohen, pues de hecho es eh, una persona muy versada en el tema del autismo, nos ha aportado bastantes investigaciones, muchos libros, yo acá les coloco ese porque realmente me gusta bastante, pero él y sus colaboradores han escrito otros, pero el mensaje directo que nos deja Simon Baron Cohen es que comprender mentes es lo que hace comprensible al mundo social. Nosotros nos podemos, o las personas neurotípicas, se pueden desenvolver bien en el mundo social porque lo comprenden, porque comprenden las emociones de los otros, porque si el otro está, no sé, agobiado por algo, entender el por qué. Y que sin esa capacidad, pues el problema no es la socialización, sino más bien esa esa comprensión, esa legibilidad del comportamiento humano. Entonces, importante Simon Baron Cohen porque nos da pues una herramienta para comprender esa parte del autismo. Entonces, alrededor de los 4 años es cuando los niños empiezan a comprender que las personas empiezan a pensar diferentes a ellos. Al principio, cuando nosotros estamos más pequeños, nosotros pensamos que las personas, es decir, no somos conscientes de ello, pero pensamos que todos piensan exactamente igual a nosotros y es cuando ya entramos en el mundo social, cuando estamos en grado kinder, cuando ya entramos de pronto a guardería, que empezamos a dialogar, a interactuar con otros pares, pues nos damos cuenta que otros tienen unos gustos que pueden ser completamente diferentes a los propios. Entonces, importante tener en cuenta esto. Y acá están los otros colaboradores de Simon Baron Cohen, que es Anna Leslie, Jutta Fritsch. Yura es, de hecho, también una teórica del desarrollo muy interesante. Ella no solo nos habla de lo que es la teoría de la mente, sino que nos ahonda sobre lo que es una de las otras teorías explicativas del autismo, que es la coherencia central debilitada. Entonces nos explican por qué las personas con autismo tienen esas dificultades, porque no logran comprender ciertas situaciones que a veces no quedan explícitas en determinadas situaciones sociales, como cuáles. Entonces yo acá les coloco, por ejemplo, ese doble sentido de una conversación, el chiste, entonces, que debemos interpretar de otra manera, la ironía, el sarcasmo, porque hay una baja reciprocidad emocional que es necesaria para la ironía, para las señales sociales. Algunas de las limitaciones para comprender el mundo mental de los demás, ¿cuáles son? Primero, una dificultad para predecir esa conducta de los demás. En general, en el autismo hay dificultad para anticipar cómo el otro se puede comportar, qué puede pensar el otro de pronto de mis propias acciones, de qué hacer, por ejemplo, cuando el otro tiene alguna reacción. A veces puede ser para ellos muy difícil comprender ese tipo de aspectos. Eh, por eso es entender que no es que no tengan empatía, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que es muy diferente una teoría de la mente y la empatía, que sí, que la teoría de la mente es la base de la empatía, pero que no es que sean carentes de empatía. Entonces acá, en esta diapositiva, tenemos toda esa recopilación de lo que son las limitaciones de la comprensión del mundo mental de los demás, esas dificultades en la teoría de la mente. Entonces, cuando hablo de la dificultad para predecir la conducta de los demás, hablo que predecir la conducta implica anticipar qué hará alguien en función de lo que cree, en función de lo que desea. Entonces, cuando hablamos de una teoría de la mente alterada, la conducta ajena se percibe como impredecible, la conducta ajena no se comprende en cuanto las acciones guiadas por creencias internas, se puede responder también de forma reactiva o no anticipatoria, es decir, es una falla eh,
a la inferencia mental, prospectiva. Cuando hablamos también de esos problemas, para darse cuenta de las intenciones de los demás, de qué puede entender el otro, cuáles son esas intenciones con las que nos puede hablar alguien, por ejemplo, nuevo, es que el problema no es ver la acción, sino inferir esa intención que motiva esa acción del otro. Y aquí está, por ejemplo, esa dificultad de entender, de discernir si es una acción accidental o si es una acción intencional, que al fin y al cabo también son problemas para comprender esas dobles intenciones, esas bromas, esas ironías, y que afecta directamente la pragmática del lenguaje, la comprensión social. Cuando hablamos de pragmática del lenguaje, hablamos de cómo una persona utiliza el lenguaje para poderse desenvolver en un entorno social. Y una de las alteraciones más amplias en el trastorno del espectro es principalmente las dificultades en esa pragmática del lenguaje, ese uso del lenguaje social. También tenemos otro componente y son esas dificultades para explicar sus propias conductas. Explicar la propia conducta requiere de algo y es una autorrepresentación mental, es decir, saber por qué hice algo, identificar lo que son las emociones, identificar también esos pensamientos, esas propias motivaciones. Y cuando hay dificultades en la teoría de la mente, pues nosotros tenemos eh, una, una explicación que puede ser pobre, una explicación que de pronto es muy literal, que están centradas en hechos y que pues no incluyen estados internos. Algo también es que hay problemas para comprender cómo sus conductas afectan a los demás. En muchos componentes en la persona con trastorno del espectro, eh, y ahí es un punto clave donde yo les menciono que suele confundirse con el tema de la empatía, pero que no tiene tanto que ver, es que en realidad la persona no anticipa el impacto emocional que pueden tener de pronto sus palabras, sus acciones, no porque no le importen, eso es diferente, porque una cosa es un daño con intención y otro es un daño eh, sin, sin entender el impacto emocional, que es el caso del autismo. Entonces, no representa mentalmente si le dice a una persona, porque a veces pasa que el tema de una persona con autismo puede pagar por grosera, pero no es una intención. Una cosa es ser grosera con intención y otra cosa es no premeditar o no comprender cómo el impacto de sus palabras pues va a herir a los demás. ¿Por qué les digo esto? Porque pasa muchas veces que en las personas con autismo pueden de pronto decir una verdad que no tiene tacto, o un ejemplo, decirle a una persona que, supongamos, esa ropa, no sé, no le combina o no le queda bien, un ejemplo, pero pues una persona neurotípica podría de pronto cambiar las palabras y no ser tan directo con ello. En la persona con autismo no, y el filtro social. Y no es la intención de herir al otro, sino que tiene que ver con esa empatía, pero cognitiva, que no necesariamente es una empatía afectiva, porque hay tres tipos de empatía. Una empatía eh, emocional, una empatía cognitiva y una empatía compasiva o de la acción, que esa empatía cognitiva o empatía de la acción es no solo quedarnos con lo que sentimos o no solo quedarnos con lo que pensamos de la situación del otro o la comprensión del otro, sino hacer con algo, pues hacer algo respecto a eso. Entonces, hablamos que en el autismo, pues tenemos principalmente una dificultad en esa empatía cognitiva, entender. También hay algo importante y es que hay una incapacidad para darse cuenta de ese nivel de comprensión, de interés del interlocutor. Entonces, acá aparece lo que ayer me preguntaban, por ejemplo, ya en los últimos momentos de la clase, donde hablar en tipo monólogo. Cuando hablan en tipo monólogo es que pues no se ajusta un discurso al oyente, no es una conversación bidireccional de pregunta, respuesta, respuesta, pregunta, no, sino que a veces, por ejemplo, en las personas con autismo, por esa misma teoría de la mente, por esa misma dificultad de no detectar en los demás esa, ese interés, por ejemplo, hay una baja detección
de las señales de aburrimiento, a veces no logran detectar en el otro si hay confusión, si hay desinterés, y a veces pueden hablar de la propia perspectiva únicamente, sin un interés de que el otro esté interesado. Entonces hay una falla ahí de una perspectiva comunicativa, de esa bidireccionalidad que al fin y al cabo es la comunicación. La comunicación siempre es intencional y tiene que ver con algo un estilo comunicativo. Bueno, dificultades en la anticipación es porque anticipar implica estados mentales futuros. ¿Qué va a pensar el otro? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué se espera de mí? Como el ejemplo que les mostré ahora de la persona que estaba pues en un entierro. Y cuando esto falla, las respuestas sociales pues pueden ser un poco más desafiantes, tienen una relación directa con algo que vamos a ver a continuación y es el tema de las funciones ejecutivas, anticipar. También hay algo importante y es que hay dificultad para narrar eh, la memoria autobiográfica. Narrar experiencias personales requiere un sinfín de elementos, seleccionar toda la información relevante para el otro, contextualizar las emociones, contextualizar los pensamientos, organizar toda la historia, pero hay unas dificultades propias del autismo en la teoría de la mente porque esas narraciones son muy desorganizadas o son excesivamente detalladas, pero faltan referencias emocionales o de las intenciones. También hay algo importante y es que a veces, y es esta otra característica, hay dificultad para comprender el uso de las reglas en el acto comunicativo. ¿Cómo así? Respetar los turnos conversacionales, el contacto ocular funcional. No quiere decir que todas las personas con autismo tengan dificultades propias del contacto visual. Hay personas con autismo que te logran sostener la mirada, pero que eh, muchas veces no es una mirada con reciprocidad. También hay algo importante y es que a veces no hay un uso adecuado de gestos o esa parte de la prosodia, de lo que les mencionaba. Y la última que llama bastante la atención es esa dificultad para detectar engaños, para comprender de pronto lo que el otro tiene la intención. Mentir y detectar engaños requiere un sinfín de habilidades. La primera es representar lo que el otro sabe o cree que sabe y manipular esas creencias ajenas, que son las creencias falsas que ahora mencionábamos. Entonces, claro, como la teoría de la mente está comprometida, la verdad suele ser muy literal y le cuesta entender esa parte de la ironía. Todo esto tiene que ver con la teoría de la mente, que la teoría de la mente realmente tiene muchas aristas. La teoría de la mente, como les digo, es una de las piezas del rompecabezas del trastorno del espectro, pero que debemos entender que solo hace parte de un pequeño fragmento de todo lo que tenemos que ver con el trastorno del espectro. Y acá una pregunta fundamental y es, ¿hasta qué punto puede dominar la teoría de la mente un niño con trastorno del espectro autista? Es decir, si estamos hablando de la premisa que en el trastorno del espectro autista está la dificultad en la teoría de la mente, ¿hasta qué punto se puede entonces empezar a estimular, empezar a trabajar la teoría de la mente? Y tenemos entonces una respuesta importante que debemos tener muy en cuenta y es que el dominio de la teoría de la mente va a depender de muchos factores, ¿sí? Es decir, el dominio de la teoría de la mente en niños con autismo va a variar significativamente de una persona u otra. Y esto va a tener que ver con las individualidades de cada uno, de factores como el nivel de desarrollo cognitivo, de factores como el entorno educativo. Hay personas, por ejemplo, que tienen diagnóstico de autismo y la decisión errada
de muchos padres de familia, de retirarlos inmediatamente del sistema educativo. Depende también de los enfoques terapéuticos, de si la persona está recibiendo o no eh, tratamiento, intervenciones y al fin y al cabo todo depende también de las características individuales del trastorno. Ya hemos mencionado, aunque no hemos ahondado, que en el diagnóstico del autismo hay tres niveles, siendo el nivel 3 uno de los diagnósticos que, pues, más difícil, eh, más dificultad tenemos, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la teoría de la mente en niños con autismo hasta qué punto se puede desarrollar. Entonces, en los casos con un buen desarrollo, los niños con autismo de alto funcionamiento, con síndrome de Asperger, que anteriormente se llamaba así, que ahora es un autismo nivel uno, pueden llegar a desarrollar una teoría de la mente. Pueden pasar pruebas de pronto clásicas como las pruebas de la falsa creencia, de Sally y que lo hablábamos ahora, pero la diferencia está es que razonan lógicamente sobre esos estados mentales de los demás. No lo hacen de manera automática o no lo hacen de manera intuitiva, como la mayoría de las personas eh, procesan la teoría de la mente. Es decir, aprenden a inferir emociones, aprenden a inferir lo que son las intenciones, es decir, lo van aprendiendo. Por ejemplo, incluso hay eh, metodologías, hay técnicas que intervienen explícitamente esas características, por ejemplo, a través de intervenciones como la lectura de la mente, el pensamiento social, entonces tienen un desarrollo, pero no es intuitivo, sino una lógica. Pero tenemos otro tipo de población, donde acá, en ese otro tipo de población, pues están las dificultades del autismo, por ejemplo, que a veces en eh, las personas con un diagnóstico grado 3 y asociado también de pronto a una discapacidad intelectual o un lenguaje limitado, pues van a tener un menor desarrollo de la teoría de la mente. Siempre la pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede favorecer el desarrollo? ¿Cómo se puede favorecer esa parte de la intervención? Entonces, un entrenamiento en emociones, un entrenamiento en estados mentales, un entrenamiento también en lo que son las historias sociales, en los juegos de roles, para que ellos puedan también tener esa capacidad de saber y anticipar qué hacer. Hay otra intervención que es el modelado de habilidades sociales con un apoyo visual, con un lenguaje que también sea pues bastante claro para ellos, la terapia del lenguaje, la comunicación, especialmente si empezamos a ver que también hay dificultades en esa parte de la pragmática. En resumen, ¿qué tenemos? Que sí, la teoría de la mente se puede desarrollar, sí, hasta cierto punto, no quiere decir que va a tener una teoría de la mente muy amplia. Sobre todo se va a favorecer mucho más si hay un lenguaje, si recibe esos tratamientos y esas intervenciones que sean adecuadas para la persona, pero también pueden haber diferencias a nivel de la espontaneidad, de la flexibilidad, de la profundidad en que se trabaja la teoría de la mente. Un concepto que debemos tener muy en cuenta cuando hablamos de la teoría de la mente es la cognición social. De hecho, la teoría de la mente y la cognición social son conceptos fundamentales cuando hablamos de neuropsicología y psicología a nivel cognitivo, porque nos referimos a esa capacidad de comprender, de predecir esos estados mentales que ya habíamos mencionado. Pero resulta que cuando hablamos de la cognición social es un concepto más amplio. Hay dos tipos de teoría de la mente, algo importante: una teoría de la mente cognitiva y una teoría de la mente que es afectiva. Una teoría de la mente cognitiva es esa capacidad de razonar sobre las creencias, sobre esas intenciones, sobre lo que son los pensamientos de otros, y la afectiva es responder y comprender ante los estados emocionales de los demás. Ya hablamos que al principio, en esa primera infancia, 18 24 meses,
los niños empiezan apenas a mostrar ciertas señales de comprender que las otras personas tienen intenciones. Ya en la etapa más de preescolar, 4 o 5 años, es allí donde los niños ya comienzan a desarrollar esa capacidad para poder resolver tareas de la falsa creencia que hablábamos ahora, y en la adultez la teoría de la mente ya tiene que estar refinada. Pero hay algo importante, y es que el tema de la cognición social y la teoría de la mente se relacionan, porque la cognición social es un constructo mucho más amplio que va a englobar la teoría de la mente. Es decir, la cognición social es el conjunto grande y uno de los elementos es teoría de la mente. Adicional a la cognición social está, por ejemplo, ese reconocimiento emocional, esa percepción social, esa parte de la empatía. En la cognición social también está la capacidad de tomar decisiones sociales, las interacciones, la regulación emocional, comprender las normas. Cuando hablamos de cognición social, hablamos de esa capacidad que tenemos para identificar y para poder diferenciar las expresiones faciales, el tono de la voz, el lenguaje corporal, es un reconocimiento emocional en el otro, saber y entender que si el otro me habla con un tono mm, un poco más fuerte de lo usual, puede que ser que esté molesto o emocionado. Si el ceño está fruncido, entonces confirmo que está molesto. Si la cara está pues con una sonrisa esbozándola, pues está feliz. Y también la cognición social nos permite interpretar señales sociales, jerarquía, roles, normas grupales, que también, como les digo, tiene que ver con la empatía, esa capacidad de compartir, esa capacidad también de comprender esos sentimientos de los demás. Recuerden, hay tres tipos de empatía: una empatía em, em, emocional, una empatía cognitiva y una empatía de la acción. La empatía emocional es sentir lo que el otro siente, no solo quedarnos con comprender, que eso sería una empatía cognitiva, comprender el por qué el otro se siente frustrado o comprender por qué el otro se siente defraudado. La empatía emocional sería eh, entender y sentir lo del otro. Y una empatía de la acción o una empatía compasiva es también hacer algo con eso que tenemos, esa información que tenemos. Entonces, ayudar a la persona, supongamos, a resolver sus dificultades. Y la cognición social también nos permite evaluar y responder adecuadamente a situaciones sociales. Hay unas bases neuroanatómicas que son importantes y que comparten estos dos aspectos, la teoría de la mente y la cognición social, y tiene que ver con una red central compleja que incluye entonces la corteza prefrontal ventromedial y la corteza prefrontal dorsolateral, que ambas son cruciales para la capacidad de tomar decisiones sociales, regularnos a nivel emocional, la amígdala, donde va a estar implicada en todo ese procesamiento emocional, el giro temporal superior, de hecho también, que es importante para poder reconocer los movimientos, reconocer las acciones en los demás, y la corteza cingulada anterior, que va a estar vinculada con esa parte de lo que es la empatía y la toma de perspectiva. Entonces, cuando hablamos de la relación entre teoría de la mente y cognición social, nosotros hablamos que aunque la teoría de la mente es un componente de la cognición social abarca un rango mucho más amplio de habilidades sociales. Por ejemplo, una persona puede tener una buena teoría de la mente, una teoría de la mente intacta, comprender los pensamientos de los demás, pero va a mostrar déficit en el reconocimiento emocional, en la adaptación a las normas sociales, va a tener de pronto aspectos que también forman parte de la cognición social. Importante tener en cuenta esas características porque es la base como tal de la interacción social. Tenemos otra corriente, que es la corriente neurocognitiva. La primera teoría explicativa de esta corriente es la disfunción ejecutiva.
Para hablar de disfunción ejecutiva, debemos hablar de función ejecutiva. La función ejecutiva es un conjunto de habilidades de alto nivel, habilidades cognitivas de alto nivel, que nos permiten ser óptimos en el día a día. Nos permiten planificar, nos permiten organizar, nos permiten regular nuestro comportamiento, nos permiten adaptarnos a situaciones nuevas, a situaciones que son novedosas, a situaciones complejas. De hecho, son habilidades que son esenciales en dirigir nuestra meta, en dirigir un objetivo, en resolver problemas, en manejar, de hecho, nuestro comportamiento. Hay muchas funciones ejecutivas. De hecho, van a explicar esa conducta rígida, esa conducta repetitiva, las estereotipias que hablábamos ayer y la impulsividad. Hay unos componentes principales en la función ejecutiva que van a ser uno de los desafíos principales en el trastorno del espectro. Y es que la inhibición, que es esa capacidad para controlar impulsos, esa resistencia de pronto a las respuestas que son automáticas, a las respuestas que son inadecuadas, por ejemplo, evitar interrumpir en una conversación, en el trastorno del espectro van a tener dificultades. Entonces, evitar interrumpir una conversación, hablar a destiempo. La memoria de trabajo hace parte también de funciones ejecutivas, comparte con memoria a corto plazo. Es esa capacidad que nos permite retener, que nos permite manipular información temporalmente cuando estamos realizando tareas complejas, entonces recordar, por ejemplo, una instrucción mientras la vamos ejecutando o recordar un número de teléfono y marcarlo. La flexibilidad cognitiva, que es precisamente adaptarnos a las nuevas demandas, cambiar de estrategia, alternar entre una tarea y otra, entonces cambiar de un enfoque si un plan inicial no funciona, y la planificación y la organización. De hecho, ayer hablábamos también de esa capacidad, por ejemplo, de la iniciativa, esa capacidad para iniciar actividades de manera que es voluntaria, sin depender de pronto de estímulos externos, va a ser alterada en la función ejecutiva. La función ejecutiva tiene que ver con toda esa corteza prefrontal, dorsolateral, ventrolateral y orbitofrontal. La región dorsolateral va a estar en esa planificación y esa estructura de la acción, esa motivación, y la región ventral va a estar relacionada con esa parte de la inhibición. Toda esa parte de la función ejecutiva está principalmente mediada por esa región prefrontal, específicamente entonces la dorsolateral, que como les menciono, planifica, está la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la órbita frontal, que también está involucrada en cómo nosotros regulamos nuestras emociones, cómo tomamos decisiones basadas en las recompensas, y la corteza cingulada en monitorear el conflicto. Entonces, en el autismo encontramos dificultades, por ejemplo, déficit en organización, dificultades a la hora de secuenciar pasos que les permiten solucionar un problema, déficit en planificar, hacer planes les cuesta y llevarlos a cabo, problemas de atención, aunque no es propiamente una función ejecutiva, la atención es la antesala de toda función mental superior. Sin atención, nosotros no tenemos otro tipo de dominios cognitivos. La atención es sumamente fundamental y en el autismo va a haber una atención sobreselectiva a los estímulos de interés. La inhibición de respuesta, que a veces suelen tener resistencia a interrumpir las conductas en el momento adecuado, en el momento en que se les pide, dificultades para aprender estrategias de resolución de problemas, lo que es la abstracción, la rigidez cognitiva, baja flexibilidad mental, a veces les cuesta adoptar diferentes perspectivas sobre una misma situación y déficit también en el tema de la motivación. Entonces, cuando hablamos del trastorno del espectro autista, hablamos de alteraciones en funciones ejecutivas que son muy comunes y que de hecho pues, van a tener un impacto significativo en su vida cotidiana. Recuerden, la magnitud o el nivel de alteración va a variar según el nivel de funcionamiento cognitivo y también de las características individuales de cada persona con trastorno del espectro, pero que sí o sí las funciones ejecutivas eh, alteradas van a estar. De hecho, están relacionadas con el autismo porque allí explica las estereotipias, los comportamientos repetitivos, los problemas incluso en esa parte de la comunicación y la adaptación social. Entonces, importante entender que, por ejemplo, cuando hablo de un problema en habilidades sociales, es porque a veces hay una combinación de dificultad en la inhibición, dificultad en la flexibilidad, dificultad en la autorregulación,
también les da dificultad desviar la atención hacia temas que no sean sus temas de interés, que no sean de pronto pues actividades rutinarias, que sean actividades nuevas. Importante entonces tener en cuenta que las funciones ejecutivas en general en el autismo van a tener dificultades. De hecho, en evaluación neuropsicológica, uno de los dominios cognitivos que más se van a ver afectados es principalmente función ejecutiva. Voy a resolver algunas inquietudes que hayamos tenido hasta el momento para luego salir al descanso. Por acá veo una pregunta. Profe, una pregunta, esta no la hace Carolina Ferrer. Se dice que ya hay investigaciones donde se afirma que el autismo está relacionado con las vacunas. De hecho, hoy estuve mirando esa información. No, Carolina, es completamente falso. No hay una relación entre las vacunas y el trastorno del espectro autista. De hecho, fue un artículo publicado en el año 1998 por un médico que perdió la licencia. Eh, Fue un estudio muy pequeño, tenía una muestra poblacional de 12 participantes, eso es muy pequeño para una aseveración investigativa de ese calibre. Eso es completamente falso, no hay un vínculo que, pues que vincule valga la redundancia, las vacunas con el trastorno del espectro autista. De hecho, pues muchos movimientos antivacunas, muchas personas empezaron a utilizar ese estudio de manera controversial, pero hoy en día hay muchos estudios que no dan una relación entre el autismo y las vacunas. De hecho, fue un artículo, como les digo, publicado en el año 1998 y fue retirado en el año 2010. Entonces del 98 al 2010 siempre hay muchos años para que muchas personas puedan tener acceso a ello. De hecho, pues se ha perpetuado mucho más ese miedo, pero no hay un vínculo. De hecho, pasa que, claro, como el esquema de vacunas empieza más o menos a la edad promedio de 36 meses y 36 meses es donde usualmente esos signos del autismo empiezan a mostrar eh, lucidez, pues muchas personas lo relacionan, pero no hay un estudio concluyente de eso. Mar L nos dice dónde subieron la clase de ayer. Yo solo he visto los mensajes del costo certificado al grupo donde cada uno de ustedes están. Valerie nos dice ayuda a la terapia MERT con esta pregunta no la hace Valeria. Es una pregunta entonces que nos dice, ayuda a la terapia MERT con la reconexión en el cerebro de un paciente con autismo grado 3. Bueno, para las personas que de pronto no saben mucho qué es la terapia MERT, es una modalidad que lo que hace es una estimulación magnética transcraneal que tiene que ver con pues, un modular como es actividad cerebral. ¿Puede reconectar el cerebro? No, no hablamos de una reconexión, ¿sí? O sea, no es que la terapia MERT quite la sintomatología relacionada con el autismo. Habla de una neuroplasticidad, que es una neuroplasticidad más de tipo funcional, mejora cómo se comunican ciertas áreas, ciertas redes, pero no crea nuevas conexiones pues anatómicas. Sí, obviamente tiene beneficios, pero pues no cura el autismo, porque el autismo no se puede hablar de cura porque no es una enfermedad, no normaliza el desarrollo neurológico atípico eh, y pues no garantiza una misma respuesta en todos los casos. Entonces, cuando hablas de una reconexión, no, no es una reconexión, sirve para muchos componentes para la neuroplasticidad, pero no hace pues como toda una reconexión. Ana Zapata nos hace la siguiente pregunta referente a esa parte de la discapacidad intelectual. Nos dice, una pregunta, ¿la discapacidad cognitiva de la comunicación no verbal indica autismo nivel 3? Sí, la discapacidad cognitiva
o esa limitación, pues no determinan por sí sola que la persona tenga autismo 3, pero sí se va sumando. De hecho, el nivel 3 requiere un apoyo muy sustancial. Entonces, si es una dificultad significativa en comunicación social, una dificultad significativa de pronto en esa parte de una discapacidad intelectual adicional, hay una limitación, por ejemplo, en ese tema de la independencia, la combinación sí sugiere un nivel 3 cuando además de eso hay una escala de muy baja intencionalidad comunicativa, hay un aislamiento social que es muy marcado, hay una alta dependencia para actividades básicas, allí sí. Bueno, esta pregunta no la hace María Mabel Bermúdez Rivera, nos dice, ¿desde qué edad y a simple vista se puede diagnosticar esta discapacidad con ver a un niño que habla o que habla poco? Bueno, el autismo no es una discapacidad, eso es importante tenerlo en cuenta, no siempre es una discapacidad, esto lo vamos a ver más adelante. Eh, ¿A qué edad se puede diagnosticar una discapacidad cognitiva? No sé si esa es tu pregunta, a los 5 o 6 años, cuando el desarrollo cognitivo es mucho más estable, cuando pues los estándares del coeficiente intelectual son mucho más bajos que la media poblacional. No sé si esa es tu pregunta, porque realmente pues creo que es diagnosticar esta discapacidad, creo que es discapacidad intelectual, porque el autismo no es una discapacidad. Bueno, el ITA P Lita PD nos dice o nos hace la siguiente pregunta. ¿Puede explicar un poco más sobre la atención sobreselectiva y si aplica a los tres niveles de autismo? Cuando hablamos de una atención sobreselectiva, hablamos, recuerden, de una atención a ver solo uno, eh, pues un foco atencional. Y sí, en general las alteraciones pues están en los tres niveles del autismo, aplica a los tres niveles, se manifiesta de forma distinta, un poco más profunda en el nivel 3. En el nivel uno puede pasar incluso desapercibida pues esa atención sobreselectiva, se puede enfocar de pronto en una palabra literal, pierde la intención del mensaje. En el nivel 2 ya es mucho más evidente. Y en el nivel 3 pues ya mucho más marcado, es decir, ya se fija mucho más en estímulos puntuales. Pero en los tres niveles está. Bueno, esto lo vamos a ir trabajando, las estrategias. De hecho, estén pendientes siempre de la formación. Bueno, vamos a salir a nuestro descanso. Cuando regresemos de nuestro descanso, vamos a terminar de resolver esas dudas y esas inquietudes que ustedes me han colocado en el chat. Recuerden que son muchas dudas, entonces, pues vamos a irlas trabajando conforme vamos avanzando. Muchas de las dudas que veo en el chat se van a ir avanzando conforme vamos viendo cada una de las temáticas. Para salir al receso, yo les voy a colocar entonces el aviso acá, que estamos en receso, cuando ya no lo vean. El receso dura aproximadamente 10 minutos para que puedan ir, tomar un café, que puedan pues descansar de esa parte de la vista, que a veces es importante, descansa, acá les coloco y nos veremos. Nadie nace con las habilidades necesarias para hacer las cosas con éxito en este mundo rápido y complicado. Pero hay buenas noticias. Todos podemos aprender estas habilidades. Ellas forman una base para la autorregulación y desarrollar habilidades socioemocionales. Juntas, las tres principales se llaman funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son tres habilidades cognitivas: atención flexible, memoria operativa y control inhibitorio.
Cuando suceden cosas complejas en nuestro alrededor, las funciones ejecutivas nos ayudan a permanecer en la tarea, hacer planes, fijar metas y llevarlas a cabo con éxito. Actúan como un policía de tráfico. Gestionan y coordinan muchas cosas a la vez intencionalmente. Es como ayudar a los conductores y peatones a mantenerse seguros y asegurarse de que obedezcan las reglas del tráfico. La atención flexible nos permite cambiar nuestra atención cuando es necesario, dirigiéndola a las tareas más importantes y manteniéndola mientras estamos trabajando en ellas. La atención flexible nos permite cambiar de enfoque rápidamente de una cosa a otra. La memoria operativa es la capacidad de recordar y utilizar información importante, como las direcciones de conducción. La memoria operativa nos permite almacenar información importante para usarla cuando sea necesario. Control inhibitorio es la capacidad de parar y pensar antes de actuar. Nos ayuda a resistir los impulsos. Nos mantiene en la tarea. Y nos ayuda a establecer metas y llevarlas a cabo. Las funciones ejecutivas ayudan a los estudiantes a aprender y tener éxito en la escuela, resolver problemas de matemáticas, seguir instrucciones, leer, hacer deporte y la resolución de conflictos. Estas habilidades son para toda la vida y se utilizan todos los días, en la escuela, en el trabajo y en casa. Son una parte vital en la educación del niño en todos sus aspectos. Hola amigos de donde quiero hablarles un poco acerca de lo que son las funciones ejecutivas y por qué son tan importantes para la vida del niño. Las funciones ejecutivas son una serie de procesos mentales, de procesos cognitivos o de habilidades mentales que tenemos todos y que son sumamente importantes para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra vida de manera que logremos nuestros objetivos, podamos regular y controlar nuestra conducta, que podamos regular y controlar nuestras emociones y también que tengamos una vida satisfactoria. Dentro de la psicología del desarrollo y la neurociencia cognitiva del desarrollo, utilizamos distintos modelos para explicar cuáles son las funciones ejecutivas, cómo se agrupan estas habilidades. Y dentro de este modelo podemos mencionar 4 habilidades que son las que más se han estudiado y las que más se describen dentro de las funciones ejecutivas. La primera es una función que llamamos control inhibitorio. Y a lo que se refiere el control inhibitorio es a la capacidad de parar una respuesta automática o habitual porque no es la que necesitas para cumplir tu objetivo. En los niños lo podemos ver, por ejemplo, en el colegio, cuando ellos están con todos sus compañeros y están molestando en la clase y todos están haciendo mucha bulla y jugando en vez de ponerle la atención al profesor, y ellos necesitan ser capaces de detener el impulso de ir a molestar con sus compañeritos para poder poner atención en lo que están viendo en la clase. La segunda habilidad que encontramos dentro de que se llama el cambio de tarea. Lo que quiere decir es qué tanta flexibilidad mental tenemos. Nosotros dentro de la psicología del desarrollo le llamamos cambio de tarea porque la estudiamos de esa manera. Ponemos a las personas o a los niños a hacer una tarea y en un momento dado tienen que cambiar de esa tarea repetitiva a otra tarea muy parecida pero con distinta regla. Y lo que vemos con esto es qué tan fácil hacen ese cambio. Y esto requiere mucho control de impulsos también. La tercera habilidad que se enmarca dentro de este marco de las funciones ejecutivas es lo que conocemos como memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la habilidad de poder mantener información en nuestra mente activa de manera que podamos trabajar con ella, manipularla y hacer operaciones con esa información para cumplir nuestros objetivos. Por ejemplo, cuando estás haciendo una operación matemática y tienes que tener 2 cantidades en tu mente activas para poderlas sumar, restar, multiplicar o dividir. También, por ejemplo, cuando tú vas al supermercado a hacer una compra y te vas recordando, tengo que comprar la pasta de dientes, tengo que comprar la pasta de dientes, tengo que comprar la pasta de dientes. La capacidad de mantener en tu mente el recordarte que tienes que comprar la pasta de dientes, eso también es parte de la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo es muy importante para los niños porque no solo les ayuda a aprender, o sea, no solo mantiene la información necesaria para que ellos la consoliden en su memoria de largo plazo y se vuelva un aprendizaje, sino que también
también es muy importante para mantener las reglas activas de la clase, por ejemplo, que los niños se recuerden que tienen que poner atención, que no tienen que hablar, que no tienen que levantarse y que puedan mantener esas reglas activas durante el tiempo que están en la clase. Esta es la memoria de trabajo. Y otra de las habilidades que se enmarcan dentro de las funciones ejecutivas es lo que conocemos como la atención ejecutiva. Esa capacidad de enfocarte en algo y evitar que haya información que te distraiga, que se meta en aquello que estás haciendo. O también la capacidad de poder monitorizar o observar qué está pasando en tu mente, de manera que tú sepas cuáles son tus objetivos, cuáles son los procesos que estás llevando a cabo y también que puedas detectar en qué momento se ha cometido un error. Todas estas funciones ejecutivas son muy importantes para que nosotros podamos llevar a cabo una conducta planificada, podamos llevar a cabo nuestros objetivos, que podamos tener control de nuestros impulsos y de nuestras emociones. En varios estudios, y especialmente uno que hemos mencionado ya en otros vídeos de Mindset, se ha visto cómo las funciones ejecutivas en los niños están asociadas a la calidad de vida que las personas tienen en su vida adulta. Por ejemplo, en el estudio que mencionamos en un vídeo anterior que llevó a cabo la doctora Moffitt, hizo una medición de niños a la edad de 3 o 4 años de cómo las funciones ejecutivas eran los niños a esta edad y después es un seguimiento de 30 años para ver cómo era su vida en ese momento. Y midió varios índices, por ejemplo, de conductas de riesgo, índices de éxito laboral, éxito académico, incluso índices de salud. Y con estos análisis el estudio pudo demostrar que entre mejor las funciones ejecutivas son de los niños a los 3, 4, 5 años, mejor va a ser los índices de calidad de vida en el futuro. Es decir, entre mayores índices de funciones ejecutivas de autocontrol, de regulación de conducta, emociones y de pensamiento, mejor va a ser la calidad del trabajo que van a tener o el éxito en el trabajo. También van a tener más éxito académico, van a tener menos conductas de riesgo y también menos problemas de salud. Y también lo que descubrieron fue algo muy interesante y es que no necesariamente el hecho de que tengas peores funciones ejecutivas en la niñez quiere decir que vas a tener malos índices de vida en tu vida adulta, sino que lo que vio es que si habían niños que tenían bajos índices de funciones ejecutivas, pero se involucraban en entrenamientos o en actividades que lograran entrenar sus funciones ejecutivas, por ejemplo, karate, o por ejemplo la meditación, en su vida adulta iban a lograr tener índices similares a los de los niños que tenían ya en sí funciones ejecutivas eficientes. Lo que quiere decir esto es que las funciones ejecutivas se pueden entrenar y para eso tenemos que saber qué estrategias pueden ayudarnos a entrenar estas funciones ejecutivas. En el siguiente vídeo les voy a hablar de unas de las estrategias que nosotros en Mindset estamos promoviendo más y esta es la estrategia del mindfulness. Como vamos a ver, el mindfulness es una estrategia muy fácil de aplicar, muy sencilla de hacer, no requiere tecnología ni un lugar específico. Es una estrategia muy sencilla de aplicar que la puedes aplicar en tu hogar, en tu trabajo, etc. Y ha demostrado ser muy eficiente en el entrenamiento de las funciones ejecutivas y también a beneficios para la vida, para la salud, tanto psicológica como física. Si tienes alguna duda o algún tema que el cual quieres escuchar más, por favor déjanos en los comentarios que nosotros haremos vídeos y comunicaremos más información en relación a tus dudas. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Cuando hablamos de el otro tipo de aspectos relacionados con las teorías explicativas, hablamos de una corriente neurocognitiva que es la teoría de la coherencia central. Cuando hablamos de coherencia central es un término que se empieza a utilizar en psicología y que intenta describir lo que es esa tendencia de lo que son las personas para procesar la información de manera global, de manera contextual. De hecho, nosotros usualmente en la vida cotidiana nos enfocamos en ese panorama general de los elementos y no solamente en esos detalles individuales como suele pasar en el trastorno del espectro. La teoría de la coherencia central es un concepto que está particularmente
relacionado con el estudio del trastorno del espectro porque se ha empezado a observar con las investigaciones clínicas que algunas personas con autismo tienden a tener una coherencia central débil. ¿Qué significa esto? Que en lugar de integrar toda la información de manera global, se centran más en esos pequeños detalles específicos. Es decir, va a afectar esa capacidad para interpretar el contexto general de una situación. Entonces, una persona con una coherencia central fuerte es mucho más probable que lo que haga es integrar y que entienda esa información dentro de un contexto mucho más amplio y que vea la imagen completa como tal. Pero una persona con autismo, con una coherencia central debilitada, va a tener dificultades para conectar esos detalles individuales en un todo coherente, pero va a poder sobresalir en tareas que sí requieren atención al detalle. Es un concepto que no solo se va a aplicar al trastorno del espectro autista, sino que también se aplica a otros perfiles cognitivos, a otro tipo de condiciones donde hay diferencias en esa manera en que se procesa la información. Entonces, por eso hablamos de esto. Una persona con desarrollo neurotípico posee una tendencia natural a integrar la información que perciben en un todo, mientras que las personas con autismo percibirían el mundo de una forma fragmentada, con una atención extrema a los detalles más que a su totalidad. Esto provocaría dificultades especiales a la hora de integrar toda la información socioemocional, ya que muchas claves inherentes a los contextos y a las interacciones sociales dependen específicamente de esta habilidad, de tener una buena coherencia central. Yo ahora les mencioné sobre una persona que es Yura Fritsch. Ella no solamente nos habla sobre la coherencia central, sobre ese constructo psicológico, sino que también nos habla de lo que es la teoría de la mente. Ella fue una colaboradora con Simon Baron Cohen sobre lo que es la teoría de la mente, sobre lo que es también la coherencia central debilitada. Es una psicóloga del desarrollo, los invito a que la lean, la conozcan, es muy interesante, de hecho tiene muchas entrevistas hablando sobre teoría de la mente, hablando sobre las capacidades de las personas con trastorno del espectro. Entonces, ¿qué nos habla y qué nos dice? La teoría de la coherencia central hace referencia a la capacidad de integrar las parcelas de información en una comprensión coherente y significativa de la globalidad. Es decir, habla de la dificultad para integrar las claves sociales que se deriva de los problemas de cognición social. En otras palabras, sobre miren que la coherencia central también tiene mucho que ver con la teoría de de la mente, porque hablamos de una lectura social y que requiere la combinación de múltiples datos que se deben procesar simultáneamente en cualquier situación relacional. Entonces, cuando hablamos de coherencia central, recuerden que es un concepto que nos da o nos refleja una tendencia a esa dificultad de integrar la información en un todo con un significado, es decir, tener un contexto global. Es un término que se relaciona con el trastorno del espectro, pero que no es único y exclusivo del trastorno del espectro. Que en otro tipo de perfiles clínicos también encontramos una coherencia central debilitada eh, y que, pues, por ejemplo, acá hay una característica central y es que hay una preferencia por un procesamiento local. Cuando hablamos de un procesamiento local, entonces las personas con una coherencia central baja o debilitada tienden a enfocarse en esos detalles individuales de la información en lugar de pronto de todos los detalles con una visión global. Entonces se fijan más en elementos específicos de un objeto, los colores, las texturas, las luces, pero no van a captar el sentido o el propósito general o la función de ese objeto. No solamente de los objetos, también, por ejemplo, de ese relacionamiento social. Yo les mencionaba que la coherencia central también tiene que ver o que también nos demuestra pues esas dificultades en las personas con trastorno del espectro para integrar todas las claves del interlocutor. De hecho, también hay una manifestación en situación social que ese sentido o ese significado implícito en una conversación, interpretar de pronto de forma muy literal esas expresiones figurativas, esos eh, sarcasmos, pueden tener problemas para integrar esa información que sí o sí requiere un contexto. Entonces, importante tener en cuenta esto, pero no solo esto, sino que también esa coherencia central débil, a pesar
de parecer una limitación, también se muestra como un punto a favor, porque de hecho hay habilidades específicas que se potencian con esa coherencia central débil, por ejemplo, con actividades que requieren mucho lujo de detalle, las matemáticas, habilidades técnicas, la pintura. Entonces es importante tener en cuenta que las personas con espectro tienden a procesar la información de manera diferente. Esto no quiere decir que sea errada y que este perfil clínico, este perfil cognitivo explica las dificultades en la comunicación social, interpretar el lenguaje figurado, la preferencia de pronto por esas rutinas y esas actividades que son muy rutinarias y estructuradas, los intereses restringidos. Cuando hablamos de un contexto social, el contexto social siempre nos va a requerir captar el sentido de las palabras más allá de su literalidad. Es ver el contexto. Si yo a una persona le digo es que tú tienes un corazón de oro, es entender que lo que le estoy diciendo no es que sea literal que tenga un corazón de oro, sino que es una buena persona, que es muy dadivoso, pero muchas personas con trastorno del espectro lo pueden ver o lo pueden interpretar de manera literal. Identificar las claves faciales del interlocutor es entender que el ceño fruncido, una sonrisa, traen consigo una emoción. A veces a las personas con autismo les cuesta, eso tiene que ver con interpretar la intencionalidad implícita del tono de voz, incorporar experiencias y recuerdos, que ya lo habíamos explicado antes de nuestro descanso, y reconocer las propias emociones tiene que ver también con coherencia central. Cuando hablamos entonces de la coherencia central, hablamos que tiene que ver con una percepción desintegrada de la realidad, que al fin y al cabo va a generar que pues tengamos una percepción muy básica. Hay una frase, una analogía que explica muy bien lo que es la coherencia central debilitada y es la siguiente. Los árboles no dejan ver el bosque. Si nosotros analizamos muy bien esta frase, pues al fin y al cabo son los árboles quienes componen el bosque. Pero una persona con coherencia central débil puede ver la individualidad de cada árbol, pero no ve la globalidad o la totalidad, que sería todo el bosque. Entonces, la coherencia central es esa capacidad de integrar las parcelas de información en una comprensión coherente y significativa de la globalidad. Hablamos de un tema que me gusta bastante y es el tema de las neuronas espejo. Las neuronas espejo es el sostenimiento o el sustrato biológico de lo que es un concepto más psicológico que hablábamos ahora antes del descanso, que es el tema de la empatía, que es un concepto pues más psicológico. Pero las neuronas espejo empiezan entonces a mostrar cómo nosotros tenemos empatía. Las neuronas espejo bueno, siguen siendo una propuesta científica que nos explica cómo nosotros comprendemos las acciones, cómo tenemos intenciones, cuáles son esas emociones de pronto de los demás a través de neuronas que están en el cerebro y que las neuronas espejo pues son un grupo de neuronas que cuando una persona realiza una acción, cuando observamos a otra persona realizar cualquier acción, esas neuronas espejos o si yo tomara una taza de agua, sus neuronas espejos se van a activar, así no sean ustedes los que estén teniendo esa acción. Es decir, las neuronas espejos se van a activar cuando vemos a alguien tomar una taza, cuando vemos a alguien bostezar, cuando vemos a alguien comer, por ejemplo, los que nos estemos moviendo. De hecho, esa investigación fue en la década de los 90 por Giacomo Rizzolatti y bueno, un grupo de colaboradores italianos. Ellos estaban estudiando esa corteza premotora en los primates y se dieron cuenta que cuando veían los primates a otros hacer cierto tipo de acciones, se activaban ciertas áreas cerebrales eh, diferentes que desconocían y ahí surge ese término de las neuronas espejo, porque realmente actúan como un espejo, representan o reflejan las acciones de los demás de manera simulada, no somos nosotros los que estamos haciendo las acciones. Entonces,
Acá hablamos que las principales funciones o las principales propuestas, porque todavía el tema de las neuronas de espejo es un tema, aunque entre comillas no es tan reciente, sigue siendo novedoso, y es que el ser humano siempre ha tendido en imitarse mutuamente. Nosotros hemos evolucionado como especie a través de la imitación, y las neuronas de espejo tienen esa función. Nos permiten simular internamente lo que vemos, nos ayuda a comprender también las acciones de los demás. La imitación siempre nosotros la utilizamos, por ejemplo, en el tema del aprendizaje. Eh, Aprendemos por imitación. Es esencialmente importante en ese desarrollo infantil ese tema de las neuronas espejo, porque el lenguaje, por ejemplo, la empatía, perdón, la emoción, las emociones tienen que ver con un desarrollo de las neuronas espejo. Entonces, la empatía y las emociones, pues vinculadas a las neuronas espejo, se cree que ayudan a experimentar lo que sienten los demás y que contribuyen a esa parte de lo que es la empatía. Y en cuanto al lenguaje, pues algunos nos empiezan a proponer que las neuronas de espejo facilitan esa evolución del lenguaje cuando vemos a adultos, por ejemplo, a hablar. Un tema sumamente interesante. De hecho, hay varias ubicaciones: corteza premotora, donde está toda la planificación de los movimientos, la corteza parietal inferior, la ínsula, el sistema límbico, sobre todo cuando se asocian a las emociones, y que pues la idea es que tengamos en cuenta que están en un área principal, hay otras áreas, pero están principalmente en esta área, la corteza premotora, porque simulamos los movimientos ajenos, y lo somatosensorial, porque es una simulación. Para los niños con autismo se estaría comprometiendo tanto la capacidad, esto ya lo habíamos mencionado, de ponerse en el lugar del otro, como en esa posibilidad de predecir las acciones. Cuando nosotros hablamos de las neuronas de espejo en autismo, lo debemos relacionar con el tema de la teoría de la mente, del que ya hemos hablado en otra ocasión. Entonces, importante tener en cuenta, las neuronas espejo ya sabemos que son neuronas que se van a activar cuando nosotros vemos a una persona realizar acciones, ¿sí? Cuando observamos a una persona realizar cualquier acción. Y que eh, tienen que ver, o sea, o la relación con esa parte del trastorno del espectro autista es que hay muchísimos estudios que empiezan a sugerir que en el trastorno del espectro hay una alteración funcional en todo ese sistema de neuronas de espejo, que no hay una ausencia total, no es que no tengan o que no cuenten con neuronas de espejo, porque muchos también se suelen confundir con que en el autismo no existen neuronas de espejo. Sí, sí existen neuronas de espejo, solamente que se activan de una manera muy diferente a lo que podríamos esperar de una persona neurotípica. Entonces, la hipótesis es que ese sistema de neuronas de espejo en el autismo tiene una hipoconectividad. De hecho, hay muchos estudios de resonancia magnética funcional, de electroencefalograma, em, que muestran que hay una menor activación comparándolo con pues un grupo control. El grupo control eran personas neurotípicas, donde por ejemplo lo que les mencionaba en ese giro frontal, que nos ayuda a observar acciones humanas, está bajo, no hay una actividad. Las neuronas espejo, aunque están menos sincronizadas, y que hay alteraciones como tal en ese ritmo del electroencefalograma, y que afecta esa capacidad de resonar internamente con las acciones, con las emociones. Por eso va a explicar el por qué en el trastorno del espectro pues hay una dificultad en imitación, o hay una imitación, por ejemplo, que es muy tardía. A veces imitarles cuesta bastante. Eh,
tienen de pronto una mejor imitación, por ejemplo, con objetos que con personas humanas, ¿cierto? Con una carga emocional. Entonces, hay un impacto importante en la cognición social de la que hablábamos ahora, porque todo ese sistema espejo actúa como un puente para esa percepción y para esa emoción, ¿sí? Es decir, cuando tenemos un sistema típico de las neuronas espejo, pues lo que es la intuición, que es la lectura intuitiva de lo que son las expresiones faciales, pues baja y el lenguaje y la comunicación también, porque las neuronas de espejo tienen que ver con la comunicación, con ese lenguaje pragmático, con ese uso literal, por ejemplo, de esa parte del lenguaje, problemas de la interpretación de gestos, y que pues el autismo no solamente es que tenga una hipoconectividad en las neuronas de espejo, recuerden que hay un montón de teorías explicativas que van a dar eh, pues un poco de claridad a lo que es el autismo. Entonces, ya sabemos que es multifactorial. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo multifacético, multifactorial, multicausal, y que las neuronas espejo explican apenas una pequeña parte de esas dificultades sociales, así como la teoría de la mente explica una pequeña parte, la teoría de la disfunción ejecutiva, y que pues no es la causa del espectro, eso es importante, pero que sí contribuye a ese fenotipo de las dificultades a nivel social que vemos en el trastorno del espectro. Entonces es importante entender que las neuronas espejo, pues al otro desde las acciones, desde la emoción, desde la empatía, por eso les mencionaba que es el sustrato biológico de, de lo que es la empatía, que es un concepto pues un poco más psicológico, pero que no explican completamente lo que nosotros vemos o lo que nosotros podemos entender en el trastorno de espectro. Esto sí es fundamental. Explica apenas una pequeña fracción de todo lo que es el trastorno del espectro y que pues eso conlleva a unas dificultades muy propias en ese proceso de neurodesarrollo y es el tema de la imitación. Nosotros, como les mencionaba, aprendemos por imitación y que ese tema de la comunicación social se ve alterado también por ese componente de las neuronas espejo. Entonces, no es que el autismo tenga un déficit, sino que es un estilo neurocognitivo de conectividad diferente con otras rutas de aprendizaje que debemos tener muy presentes siempre para entender cómo es el sistema de neuronas espejo a nivel general en las personas con autismo. Bueno, voy a responder algunas inquietudes que he visto en el chat hasta donde llevamos. Por ejemplo, acá una pregunta que nos hace Víctor Hugo Valencia Londoño es el caminar en puntas de pie, ¿por qué se genera? Bueno, esa parte de la caminata en punta de pie eh, tiene que ver mucho por esa, y que es muy común de hecho en el trastorno del espectro, es muy frecuente de hecho, es porque a veces tienen una hipersensibilidad sensorial que es muy frecuente, entonces evitar ese talón, pues ese contacto de talón con el piso, pues de talón con el suelo, pues es allí por la hipersensibilidad y a veces también se busca una estimulación que es muy propioceptiva, que es intensa. Es un tipo de estrategia autorregulatoria sensorial. Bueno, aquí una pregunta muy interesante. que me- ah, esa pregunta no la hace Celi. Nos pregunta sobre la microbiota intestinal. Nos dice, algunos estudios muestran una relación estrecha de neurodivergencias con alteraciones en la microbiota.
¿qué considera? Sí, hay muchos estudios, todavía no son concluyentes, pero por ejemplo, ese eje que es el intestino-cerebro, especialmente tiene que ver con una parte de la neurotransmisión, pues sigue siendo una relación muy compleja, todavía no hay estudios concluyentes, pero sí, ya la evidencia empieza a mostrar que en el autismo hay una menor densidad de esa microbiota intestinal, ese eje intestino-cerebro, entonces tiene pues diferentes alteraciones que al fin y al cabo también modulan esa parte del neurodesarrollo, la plasticidad sináptica, la reactividad incluso emocional. Plantea que, por ejemplo, toda esa parte de la microbiota intestinal intensifica esa hiperreactividad sensorial, en esa regulación emocional, en esa inflamación también neuroinmune. No es que originen el autismo, yo quiero ser muy clara ahí, no es que lo originen, pero sí explica mucho parte de las neurodivergencias. Todavía, como les digo, pues no es que el autismo empieza en el intestino, porque a veces pasa que muchos tienen como esa creencia, no. Em, pero sí hay una relación entre la microbiota intestinal. No es que, por ejemplo, porque también hay muchos mitos que dicen que modificar la microbiota cura el autismo. No, eso es completamente falso. Eh, pues es neurobiológicamente incorrecto, de hecho es clínicamente muy riesgoso, pero que si la microbiota es un factor que modula, no es causal, es modulador y que amplifica y atenúa, de hecho también muchos síntomas, especialmente por ejemplo el sueño, la irritabilidad, la atención, la conducta, pero siguen siendo pues estudios que todavía no son de hecho concluyentes. Valerie nos pregunta sobre el autismo grado 3 y esa parte del lenguaje. Nos dice, doctora, disculpe, ¿conoce usted de algún caso documentado de autismo 3 no verbal que haya logrado tener el habla en la adultez? Sí, hay muchos casos, son pocos, pero existen de personas con autismo grado 3 que recuerden que el grado 3 es donde necesita un apoyo mucho más sustancial, que empiezan a desarrollar pues mucho más tardíamente el lenguaje. Usualmente el lenguaje en una persona no verbal se empieza a desarrollar a más tardar a los 6 7 años, pero hay adultos que pues son la excepción a la norma clínica y tienen un buen proceso de desarrollo del lenguaje tardío. De hecho, hay muchos casos de estudios longitudinales, de hecho también lo pueden ver pues como en el material de estudio, ahí está, es muy interesante, es una persona que, de hecho es una mujer con autismo grado 3 que no hablaba o no habló durante toda su infancia y que llegó a desarrollar un lenguaje hablado y escrito en la adultez. Eso tiene que ver mucho con esa parte de la neuroplasticidad, esa capacidad de reorganizar, de aprender. La idea es que siempre tenemos el pensado que cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, eh, se cierra esas posibilidades a cierta edad, especialmente pues cuando no hay apoyo terapéutico, pero que sí, sí se puede tener. En estos casos son pocos los casos y como les dije ahora también es muy importante entender que depende mucho de la individualidad, de los factores, por ejemplo, de la intervención intensiva, de una intervención adecuada, la comunicación alternativa antes del habla, es decir, no es que de la noche a la mañana la persona nunca tuvo una estimulación y ya empezó a hablar, pues no. Hay que tener en cuenta que las intervenciones deben ser muy personalizadas, deben ser guiadas, deben ser intensivas y que deben ser consistentes en el tiempo, es decir, no es que se inicie la rehabilitación y que luego ya pues no se tenga rehabilitación durante un tiempo, pero sí hay casos de personas no verbales en esa primera infancia que desarrollan el lenguaje ya o en la adolescencia o en la adultez. Son pocos porque la mayoría empiezan a hablar 4, 5, 6 años como un lenguaje tardío, pero sí hay excepciones a la regla. Pues no es la experiencia más común, pero sí está científicamente pues como reportado.
Bueno, acá otra pregunta que me pareció muy interesante. Esta pregunta nos la hace Gaby Hernández para las personas que nos ven en diferido. Dice, buenas noches, ¿se puede confundir la epilepsia temporal mesial con autismo? Eh, bueno, en general sí, hay muchos diagnósticos que se logran confundir con el trastorno del espectro autista, sobre todo, por ejemplo, si esa parte de la epilepsia empieza en edades tempranas, porque igual también hay alteraciones en lo que es el lenguaje, en lo que es la conducta, en lo que es el tema de las relaciones sociales, pero no son lo mismo. ¿Pueden concomitar? Sí, pueden concomitar, pero que no son lo mismo. Em, Se parecen mucho porque en esa epilepsia, cuando hablamos de una epilepsia del lóbulo temporal, ahí estamos hablando primero de la amígdala, del hipocampo, y hay un área importante, fundamental para el lenguaje, para la memoria, para lo que les mencionaba ahora de la conducta social, y a veces puede ser rasgos de un pseudoautismo, es decir, un diagnóstico clínico que parece ser autismo, pero que no lo es. Y en la epilepsia, por ejemplo, temporal, que nos hace pues la pregunta Gaby, hay alteraciones del lenguaje, de hecho hay regresión o un estancamiento, y hay conductas también repetitivas o conductas que realmente no son repetitivas como estereotipias, sino conductas extrañas. Entonces, a veces, por ejemplo, muchas veces cuando los niños son pequeños, hay mucha rigidez conductual, hay episodios de desconexión, pero que no es lo mismo con el autismo como tal. Porque un niño, por ejemplo, supongamos puede tener una epilepsia, un diagnóstico de epilepsia temporal mesial y ser diagnosticado, no sé, 6 años, y antes de esos 6 años, pues tener un neurodesarrollo completamente típico. Y en el autismo esa es la clave, que la persona todo el tiempo eh, es constante, es continuo, tiene rasgos de trastorno del espectro autista, mientras que, por ejemplo, en la epilepsia fluctúa mucho el curso. Pero, por ejemplo, hay algo también importante, es que pueden coexistir. De hecho, muchos pacientes que tienen epilepsia y que tienen pues un síndrome eh, pues, un autismo sindrómico, en el autismo sindrómico hay bastante epilepsia, de hecho pues comparten mucha, es muy concomitante, entonces sí, pueden concomitar, pero hay que saberlo diferenciar. Esto lo vamos a ver, esa parte de la diferencia entre lo que son los berrinches o las pataletas de una alteración sensorial. Vamos entonces a dejar acá. Nos vemos mañana eh, con más preguntas. Mañana entonces la temática ya va a estar más relacionada. Recuerden que ahí ya terminaríamos esas teorías explicativas de lo que es el trastorno del espectro autista. Mañana vamos a trabajar con un caso clínico y ver esa definición y clasificación del autismo, que de hecho, pues muchas respuestas que hoy di también van a estar ahí. Entonces, lo que es un grado 3, un grado 2, un grado 1, lo que es un autismo sindrómico y un autismo idiopático, cómo se relaciona, por ejemplo, el autismo muchas veces con un autismo sindrómico y epilepsia. Entonces, vamos a descansar acá y nos vemos nuevamente mañana. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.